caliente. Vamos a hablar de la Contraloría y del futuro del Contralor. Un tema ético se ha planteado y por tanto hemos invitado al director ejecutivo de Proética, también profesor de la Universidad Católica, Walter Albán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José María. Bueno, hablemos primero, creo yo que es importante hacer un poco de docencia, sobre la función del Contralor. O sea, ¿quién es el Contralor y por qué es importante para el Estado y para la ética pública? Bueno, él está al frente de la Contraloría General de la República, que es una institución clave, porque como sabemos, esta tiene como competencia especial cautelar los recursos del Estado, supervisa toda la actuación del Estado. Y tiene por tanto que ejercer su función de manera absolutamente independiente. Es más, la Constitución le confiere, digamos, condiciones para esa independencia. Es probablemente el funcionario con más largo periodo de mandato. Es elegido por 7 años, ¿no es cierto? Y tampoco es que el presidente o el ejecutivo lo pueda designar, porque es el presidente el que propone y la comisión permanente del Congreso la que designa propiamente a este contralor o contralora. Así es, o sea, lo que busca la Constitución para lograr una neutralidad política es que justamente intervengan en el nombramiento dos poderes del Estado. Así es. ¿Cierto? Uno propone, el otro designa. Nadie puede imponer. Exactamente. Si no nos gusta la propuesta del presidente, seguirá mandando candidatos. Pero el Congreso, en la Comisión Permanente, no tiene facultad para proponer. Por lo tanto, tienen que llegar a algún arreglo, algún consenso. Aun cuando hoy día la Comisión Permanente tenga mayoría. Ahora, la destitución de este funcionario también le corresponde a la Comisión Permanente. Así es. O sea, la Comisión Permanente lo nombra, la Comisión Permanente lo destituye. Ahora, este señor que es tan importante tiene que velar por la legalidad del gasto público, eso es lo que dice la Constitución. ¿Qué quiere decir esto, para que nos entiendan los alumnos? Bueno, esto tiene varias excepciones de carácter técnico, pero yo diría que lo fundamental es que tiene que cautelar que la plata se use bien. Y claro, de acuerdo a las leyes que han establecido cómo se tiene que usar. Así es. La ley de presupuesto público así que es una ley establece cuáles son los mecanismos, procedimientos de ejecución de gasto, quiénes son competentes y bajo qué procedimientos. Que todo esto se haga regularmente es lo que tiene a su cargo la Contraloría. Ahora ellos han ampliado esto incluso porque ahora entran a auditar también gestión, o sea, cómo se va haciendo, digamos, gerencia dentro de cada institución del Estado. Lo que en algunos casos a mí me parece exagerado, porque estaríamos contentos con que pudieran cuidar que los recursos no se malgasten. Ahora, para que entienda el público, el Contralor, digamos, es el Contralor General de la República, pero la Contraloría tiene brazos. Así es. Ya descentralizados en todas las dependencias públicas del país. Es una institución que tiene una característica muy particular, es verdad, porque en cada institución del Estado, todas, o sea, no solo Poder Ejecutivo, sino municipalidades, gobiernos regionales, tienen lo que llaman oficina de auditoría interna. Estas oficinas de auditoría interna son en realidad también equipos de profesionales independientes y cuyos jefes, ¿no es cierto?, son designados por la Contraloría y no pueden ser removidos por el titular de cualquiera de estas otras instituciones. Tiene que ser bajo autorización del Contralor. Para que entienda todos, el sueldo se lo paga, por ejemplo, la municipalidad, pero la designación viene de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, el Contralor designa a todos los auditores del país. Así es. En todos los pliegos presupuestales, subpliegos y programas que necesitan un auditor, lo cual es muchísima gente, ¿no es cierto? Entonces hay un ejército de auditores. Además ya los jefes ya son pagados con recursos de la propia Contraloría. Los jefes sí, los miembros de su equipo todavía no, pero eso es precisamente parte de lo que se discutía, que de pronto debería ser mejor que la Contraloría les pague, pero la verdad eso no es tan importante, lo importante es que el jefe de esa oficina tenga independencia. Tenga absoluta independencia y depende en todo caso del Contralor, no del titular del pliego para el cual está trabajando. Esa era la idea. Entonces, la persona del Contralor tiene que tener unas condiciones de idoneidad para el cargo, ¿no es cierto? Y la Ley General de Control establece, ¿no es cierto?, solvencia moral, conducta intachable. Dice esas cosas que a veces son difíciles de medir. Y dice específicamente que no puede desarrollar actividad lucrativa, también, ni como vicecontralor ni como contralor, ¿no es cierto? Nuestro actual contralor, a su juicio, después de todo lo que hemos observado, ¿cumple con la ley en el requisito de idoneidad para el cargo? De ninguna manera.
Está claro que ha ido contra ley al momento de ejercer actividad lucrativa siendo vicecontralor. Pero también, si bien es difícil de cuando uno ve a una persona por primera vez saber si tiene pues trayectoria, que lo califique como intachable, idóneo moralmente, lo que ha hecho ese contralor lo descalifica por completo. Entonces, digamos que a la duda se despeja. Yo creo que la simple grabación que hace de un subordinado en su despacho con un diálogo, pues que en el fondo también lo que le está diciendo, el procedimiento regular, no lo siga usted, venga por este otro lado, y de repente yo me someto a ti. Nos entendemos. Yo me someto a ti. Claro, un contralor, en ese momento era vicecontralor, no, en ese momento ya era contralor. No se puede someter a un subordinado. Un diálogo, además, realmente sorprendente, ¿no? Donde le dice, no te estoy chantajeando, no te estoy presionando. Yo decía que esto me hace acordar a un guión de la película El Padrino, ¿no? Claro. Donde, en esas conversaciones donde subliminalmente se le está diciendo al otro... Exactamente lo contrario. Exactamente. Ahora, ¿no? En esa primera acusación tenemos tres problemas. El primero es justamente el de la grabación en la cual él quiere evadir un procedimiento regular ante el Congreso. Segundo problema, los autos. Claro. Tercer problema, el pago de una indemnización millonaria a una persona que es la madre de sus hijos, ¿no? Y que además él al principio no quiso reconocer ni como la madre de sus hijos, y lo es. Entonces, tenemos ahí tres problemas. Y esta señora termina trabajando en una oficina de control de una municipalidad. Donde le pagan donde, más. Como acabamos de señalar, el jefe de control, que es el que hace el requerimiento para contratarla, depende de la Contraloría. Claro. Esto todavía no ha sido abordado, ¿no? Ahora, el problema es que después cada día sale algo nuevo. Es decir, él como gerente general de la Contraloría no podía participar en una subasta pública. O sea, las subastas públicas, de repente el público que nos escucha no lo sabe, implican el remate de bienes, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, los funcionarios del Estado no participan porque en el remate. Lógico, regla número 1, pues evidente. Yo no puedo meterme pues en la subasta pública, ¿no?, para ganarme los terrenitos. Y tiene 2 terrenos comprados en subasta pública y otro en Cerro Azul que no sabemos bajo qué condiciones fue adquirido. Pero lo que es más inquietante, ¿no es cierto?, es que esta compra y venta de casi 90 vehículos, él y sus hijos, recién adquirida la mayoría de edad. Pero era reconocido que él financiaba. Claro, que él los apoyaba, muy bien. Nunca gana nada. O sea, lo vende a nada. Un poquito más. O sea, compra, lo repara, lo invierte, lo mejora y lo vende a $1.000. Pues eso no pasa un registro de la... Por eso es que la investigación sobre el lavado tiene mucha fuerza, y esto hay que sumarle la compra de otros vehículos, ¿no es cierto?, a un proveedor de la Contraloría. Eso también, esa es otra falta también grave, porque grave. No puede comprarle a un proveedor de la Contraloría. Con precios que no se sustentan, ¿no? Claro. La otra cuestión que está en investigación es a quién le vendió estos carros. Por eso todavía, ese será un próximo capítulo. Sin embargo, a mí lo que me sorprende es la reacción de la bancada de oposición fujimorista. Es decir, esto viene a la comisión permanente. Los fujimoristas tienen 15 votos de o 14 votos de la comisión permanente, que son 20. O sea, controlan la comisión permanente porque obviamente eso refleja su participación en el Congreso. Tienen 3/4 partes de la comisión permanente. Y no tienen, creo yo, ninguna voluntad de seguir el procedimiento de destitución. Por lo menos los que se han pronunciado dan a entender que ellos no están de ninguna manera planteando esa posibilidad, y eso me parece muy grave, ¿no? Hay que recordar que cuando este señor fue elegido en junio del 2016... Cecilia Chacón hizo un escándalo. Así es, con la bancada al lado. Porque lo que se había producido era, la verdad, muy forzado, ¿no es cierto? Claro. O sea, un presidente ya de salida. Claro. Que a un mes de irse, ¿no? Se había elegido al nuevo presidente de la República, se había elegido un nuevo Congreso. El presidente a última hora propone este candidato, claro, para sorpresa de todos, me parece, y la comisión permanente, mayoritariamente en ese momento conformada por nacionalistas, que ninguno regresaba al Congreso, porque claro, ya sabemos cuál había sido su suerte en las elecciones, lo designan. Entonces, claro, se explicaba que los fujimoristas se pararon, no votaron, abandonaron la sala, 2 apristas que hicieron un escándalo afuera, etcétera. Sí. Y dijeron, no dura de ninguna manera y lo vamos a... ¿Qué ha pasado para que, por lo menos en el caso de Cecilia Chacón, ahora lo defienda? Bueno, es que evidentemente él se ha acercado, acuérdense que quiso nombrar a Juan José Díaz Dios como vocero,
¿cómo era? No era vocero, era relacionista. El que vinculaba, claro, la Contraloría con el Congreso. O sea, al ex vocero, la bancada fujimorista lo nombraba como empleado suyo. Era pues, de verdad, pero feo. Ya, eso era feo, eso se paró. ¿Ya? Pero todo el tiempo tratando de darles las facilidades, ¿no? Que son 5 milloncitos en las computadoras que había comprado en el Congreso. Y ahí el trámite que se sigue en el Congreso también tendrá que ser investigado. El señor José Chevasco, oficial mayor del Congreso, ha trabajado con él en la Contraloría antes, claro, así ¿no es cierto? Y la manera en que se deriva esto a un lado, medio que queda archivado porque la no pasó denuncia, a la otra comisión. por si acaso, la denuncia del auditor se presenta en agosto, ¿no es cierto? Y en vez de derivarla a la Comisión de Fiscalización, la derivan a la Comisión de Acusaciones Constitucionales cuando era obvio que no era Contralor, que no había cometido esto como Contralor, sino como Vicecontralor, con lo cual eso va a la violación de la ley y eso va a una sanción a la comisión permanente, pero no va por la comisión de subcomisión. O sea, lo enterraron ahí el expediente. Así es, José Cebacho es su amigo y según el diario del Trome es la persona que lo lleva, ¿no es cierto?, a realizar esta ronda de acercamiento con el fujimorismo, inclusive con Keiko Fujimori. Ahora, una cosa más, Rosa María. Una de las primeras iniciativas que él propone al Congreso es que ya no solo las altas autoridades, sino todos los funcionarios públicos estén obligados a presentar declaración patrimonial anual. Gracias. Y lo plantea como una cuestión necesaria en la lucha contra la corrupción. Y luego se descubre que él no había hecho declaraciones anuales durante 5 años. O sea, él cuando lo nombran Contralor, regulariza. Y ahí recién presenta su declaración patrimonial de los 5 años que había estado, ¿no? Así es. Claro, y en ese momento no incluye las operaciones con los autos, ¿no? Ahora, vamos al tema Torne, porque el Contralor cree, presumo, que si puede probar que Torne es corrupto, entonces al día no le va a pasar nada. Esa es la única explicación que hay. Claro. El señor Alfredo Torne va a la oficina del Contralor, ¿no es cierto? Está ahí, se produce una grabación. La pregunta es, ¿quién grabó? ¿El señor Torne, al cual lo quieren desprestigiar, o el señor Alarcón? Es evidente que Torne no se graba a sí mismo en una Claro, pero el señor Alarcón, ¿no?, miente al decir yo no he grabado eso. Claro. Y lo más interesante del asunto es que el señor Torne insiste en que fueron 60 minutos de conversación donde el Contralor le preguntó reiteradamente, obviamente para que quede la grabación, eso no lo sabía Torne porque es muy cándido, reiteradamente si su presupuesto dependía del informe de Chinchero. ¿Ya? Entonces le pregunté, entonces, obviamente es una pregunta estúpida, discúlpeme, pero o sea, a un ministro de Economía no le dices, oye, mi presupuesto me lo vas a dar si yo hago tal cosa o tal otra. Eso se llama chantaje, pues, ¿no? Obviamente que no. Por supuesto, a mí me parece una ingenuidad, por decir lo mismo, que el ministro de Economía vaya al despacho del Contralor, sí, ¿no es cierto? Bien cándido, la verdad. Y sostenga una conversación no sabiendo en todo caso con qué persona está tratando, pero sí, independientemente de la evaluación que tengamos de eso, lo que queda claro es de quién estamos entonces, ahora, a la mañana, quién estamos ahora, a la mañana siguiente que sale este reportaje, en el mismo canal donde salieron los audios de editados que evitaron que Keiko Fujimori sea presidenta, o sea, ¿no? Igualito, un año después, exactamente. Lo que dice, obviamente, Tornes, que no está editado y que le presenten los 60 minutos completos, pero a la mañana siguiente Alan García tuitea, esto es muy grave y tiene que ser investigado. No tuitea nada sobre Alarcón y sus autos y su fierro. No han dicho nada sobre nada, eso, ¿no? Pero sobre esto sí. Y el APRA inmediatamente sale a decir, investigación, el señor Torne interpelado y censurado si es que corresponde, etcétera, etcétera. Claro, lo que hay que destacar... Entonces hay una especie de, vamos a cambiar la atención del tema, vamos a poner el foco sobre Torne. El problema es que el señor Torne se fue de viaje, porque tenía que ir con el presidente a un viaje a promover inversiones. Entonces el foco como que no tiene dónde ponerlo, eso no estaba en los planes. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, en el supuesto negado que el señor Torne haya hecho algo incorrecto, eso no cambia la situación del Contralor. Para nada. Yo creo que le agrega otro elemento a considerar en su contra. Ahora, lo que... graba a sus invitados. Lo que sí hay que reconocer es que en todo caso en el Velázquez Quesquín no ha estado en el temperamento de pasarle por alto al Contralor, porque él sí ha pedido... No, él presentó la moción. Y a esa que esto pase a la comisión permanente. Y a esa moción se han adherido varios congresistas, yo los llamo ya el oficialismo, pero son la oposición, no del fujimorismo, pero sí se han adherido varios congresistas. Así es. Entre ellos, obviamente, los oficialistas, los PP causas. Pero
Los demás están esperando, supongo, que se convoque la comisión permanente y este caso se trate. Eso sí, con el debido proceso. No, por supuesto. Tiene que asistir con su abogado, tener defensa, a ser escuchado. O sea, definitivamente. El Contralor tiene derechos que tienen que ser respetados y un procedimiento que ya se ha seguido. Sí, porque en el caso de la señora Igaona se siguió un procedimiento como el que ahora se plantea. Claro, ¿no? y se presentó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. El tribunal lo ratificó. Ratificó el procedimiento y le dio la razón al Congreso. Por lo tanto, el procedimiento está validado. Y es muy sencillo. Se cita, el señor hace sus descargos, se le escucha, tiene asistencia legal, termina su presentación y luego la comisión permanente está habilitada para votar. Y votará la destitución o la no destitución. Pero lo que queremos todos, y yo se lo dije hoy día a un congresista, es que esto se lleve al voto. ¿Por qué? Porque si se queda, queremos saber cómo votaron. Así es. Y además se quedará en tanto no cambie esta vez la decisión, pero yo creo que ahora sí la ciudadanía no puede quedarse de brazos cruzados. O sea, estamos frente a una prueba. Esto pone a prueba la fibra moral del país. Si no somos capaces de hacer que este señor se vaya, porque el solo hecho de permanecer en la institución, no obstante el daño que le está provocando, ya demuestra qué tipo de persona es. No podemos aceptar que en el contexto que se vive en el Perú hoy día con el problema de corrupción, una persona como esta siga al frente de la Contraloría, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Albert, por estar con nosotros. Espero que haya sido interesante para ustedes. Han aprendido un poco de cómo funciona la Contraloría. Por cierto, en la segunda parte seguiremos con la entrevista a Dan Collins, responsable de investigación de Heisenberg Capital, que ha vivido 20 años en China, por lo que tiene muchísima información sobre cómo están las cosas en el gigante asiático. Y hay un tema relacionado con China que está muy de actualidad estos días. Me refiero a las tierras raras, y en concreto a 17 de ellas que, aunque en algunos casos no son tan raras, se producen en un 80 o un 90% en China. ¿Y sabes por qué? Pues porque su procesamiento resulta extremadamente tóxico y perjudicial para el medio ambiente. Antes, la mayoría de estas tierras las producía Estados Unidos en una mina de California denominada Mountain Pass. Pero desde finales de los 70 o principios de los 80, China decidió tomar el relevo y convertirse en la gran contaminadora del planeta. Así es como están las cosas con las tierras raras, que a pesar de su nombre, en algunos casos son relativamente abundantes. Lixiviación ácida. Sí. Así es como creo que se denomina el proceso de extracción, que resulta dantesco desde el punto de vista medioambiental. Sí, porque encima hay que hacerlo como 100 veces, una y otra vez. Podríamos compararlo incluso con la fracturación hidráulica, aunque al menos esta última solo inyecta sustancias tóxicas en una o dos ocasiones. Y lo que está haciendo Estados Unidos para competir con China bien podría considerarse una carrera hacia el abismo. Vamos a ver el siguiente titular. La Agencia de Protección Medioambiental planea modificar los cálculos para que parezca que hay menos muertes por contaminación. De forma que, una vez hecho eso, como habrá menos muertes computadas por contaminación, Estados Unidos podrá aumentar su producción de carbón y regresar a esa tecnología del siglo XVIII, lo cual hará que Trump vuelva a ser el más votado en el estado de Virginia Occidental. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me parece un comportamiento tiránico por parte del gobierno, que modifica los cálculos para alterar el resultado, como sucede con la inflación, que aunque en términos reales se sitúa en torno al 6, el 7 o el 8%, según el gobierno apenas llega al 2%, porque no se tienen en cuenta ciertos productos que se están encareciendo. Vamos, que cuando los precios suben, hacen lo que ellos llaman un ajuste hedónico e incluyen otros productos que no se encarecen para poder decir que no hay inflación, que los intereses tienen que estar bajos, etc. Está claro que vivimos en una tiranía medioambiental, y la prueba es esa modificación en la forma de calcular las muertes por toxicidad medioambiental.
provocada por la yihad corporativa, para que así las cifras presenten un mejor aspecto y podamos sentirnos mejor por ello. Porque si las personas se mueren pero no se tienen en cuenta en los datos, podemos hasta pensar que siguen vivas. Todo esto se enmarca dentro del proceso de desglobalización del que venimos hablando. China es uno de los mayores partidarios de la globalización porque es la que más se beneficia de ella, y eso la obliga en parte a trabajar en pro de una tecnología y unas energías más limpias y avanzadas, igual que a favor de la inteligencia artificial. Está claro que a China no le interesa la contaminación, de ahí que tenga un plan a largo plazo para acabar con la producción de carbón que está provocando muertes y angustia entre la clase media. En cambio, la clase media estadounidense está disminuyendo a marchas forzadas, sobre todo por culpa del consumo de opiáceos, que es la forma que parece que ha elegido de morir, y además también se está retirando a vivir a los aparcamientos para autocaravanas, alejándose de la llamada escalera de la propiedad, uno de los pilares del sueño americano, que consistía en ser propietarios de nuestra propia vivienda. Fíjate en el dato, parece que 1 de cada 15 estadounidenses vive en un aparcamiento para autocaravanas, a saber cuántos viven en su automóvil tirados en una cuneta de California o de la costa oeste. El capital privado de Estados Unidos invierte en aparcamientos para autocaravanas. Las autocaravanas son una continua fuente de ingresos y un objetivo consolidado para los inversores. En Estados Unidos, los aparcamientos para autocaravanas son un sector fragmentado y controlado por pequeños negocios familiares, lo que los convierte en un objetivo consolidado. Además, son fundamentales para los más pobres. La mayoría de quienes viven en ellos pertenecen a familias con ingresos por debajo de $50,000 al año. En torno a 22 millones de personas viven en estos aparcamientos, 1 de cada 15 estadounidenses, y aunque la mayoría son propietarios de las autocaravanas, que se deprecian como los automóviles, deben alquilar el terreno en el que los aparcan, dado que en el mercado de los aparcamientos no existen las hipotecas tradicionales. Ahí es donde entran en juego los grandes grupos de capital privado como Blackstone, que están comprando los terrenos en los que se asientan estos aparcamientos y subiendo los alquileres. Son suburbios de 4 ruedas, con una rentabilidad enorme para los usureros que ostentan su propiedad. De hecho, creo que hay hasta una cadena de estos aparcamientos, y todo a nivel nacional. Vamos, que la economía de escala va a apoderarse de este sector, que está inmerso en un proceso de concentración y centralización, pasando a formar parte de un único gigante corporativo de Wall Street que intenta sacar todo el dinero que puede del sufrimiento de muchas personas. Pues esto también tiene que ver con la desglobalización. Nuestra economía y nuestro sistema financiero fracasaron en el 2008. Obama era la gran esperanza para solucionarlo y ofrecer justicia a los perjudicados. Pero lo que hizo fue rescatar a los culpables y consentir que los intereses bajaran hasta el 0%. El caso es que hay muy poca gente que lee el Financial Times. La mayoría prefiere medios partidistas como la MSNBC o la Fox, según su forma de pensar, para sentirse mejor con sus ideas, mientras trasiegan opioides en uno de esos aparcamientos para autocaravanas. Pero si lo hicieran, se darían cuenta de que lo que hace el Financial Times es señalarles a los miembros de la élite y de Wall Street que gobiernan Estados Unidos que una de las razones por las que los grupos de capital privado aspiran a ser dueños principales de estos aparcamientos para autocaravanas son los intereses al 0%. Y por tanto, la política monetaria, que solo funciona para aquellos que manejan el capital, es decir, para Wall Street y para los propios grupos de capital privado. Una de las responsables es la política monetaria, que ha hecho de la vivienda el único aspecto de la economía estadounidense en el que existe verdadera inflación. Otra es la recuperación inmobiliaria, producida gracias a inversores institucionales y de gran liquidez. Invitation Homes, creada y mantenida por Blackstone, se ha convertido en el mayor propietario de viviendas unifamiliares de Estados Unidos, un logro que su presidente y director general, Stephen Schwarzman, considera beneficioso para el país. Aquí tenemos un ejemplo de lo que yo llamo el apartheid de las tasas de interés. Mira, el grupo Blackstone tiene la capacidad de endeudarse al 0% de interés para comprar grandes cantidades de terrenos y aparcamientos para autocaravanas y cobrarles un alquiler a sus inquilinos, que viven en los Bantustanes, mientras el presidente de Blackstone, Stephen Schwarzman, vive en el otro lado del muro de ese apartheid que tenemos en Estados Unidos. No se trata de un muro levantado por cuestiones raciales, sino que sus cimientos son las tasas de interés.
sociales, que son las que dividen la economía en dos, de forma que los que pueden acceder a los intereses al 0% viven a un lado del muro, mientras que los que no se ven obligados a hacerlo en el otro, pagando unos alquileres elevadísimos. De ahí que utilice ese término del apartheid. El problema es que como Estados Unidos ya no tiene una política industrial ni fiscal, y como nuestros políticos han renunciado al papel que les atribuye la Constitución, favoreciendo los intereses de aquellos que donan dinero para sus campañas, e incluso alegrándose de que tengamos que renunciar a comprar comida en Walmart para poder pagarles a ellos. Es difícil que cambien las cosas, y por tanto la realidad seguirá siendo la misma. Como digo, el poder solamente favorece los intereses de Wall Street, y para comprobarlo no tenemos más que fijarnos en los precios de los alquileres de esos aparcamientos para autocaravanas controlados por el capital privado, que han subido de media un 15% cada 2 años. Es decir, que resultan mucho más caros que cuando eran pequeños negocios familiares, cuyos propietarios estaban presentes en los terrenos. Y es que a los nuevos propietarios ausentes les da exactamente igual lo que les pase a los inquilinos, como si se mueren. Ahora bien, los grupos como Blackstone no solo se han beneficiado de sus intereses al 0% a los que los demás no tenemos acceso, sino que además la preocupación por la subida de los alquileres aumenta por el hecho de que los grandes inversores puedan beneficiarse de los préstamos avalados por el Estado, diseñados para ayudar a los particulares. En el 2018, la Agencia Hipotecaria de Estados Unidos, conocida como Fannie Mae y fundada en el marco del New Deal del presidente Roosevelt en los años 30, ofreció al grupo de capital privado TPG Capital más de $200 millones de financiación para ayudarlo a adquirir gran número de comunidades de viviendas prefabricadas, además de avalar un préstamo de $1,000 millones para Yes Communities, propiedad en su mayor parte de los grupos de capital privado GIC y PSERS. Por cierto, eso de socialismo para los ricos, para la élite más selecta y capitalismo para el resto, es un tema del que también hemos hablado en numerosas ocasiones. Así es. Voy a permitirme hacer otra metáfora, la del regado financiero. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt pretendía entregarles una gran cantidad de dinero público a aquellos que aspiraban a comprarse una casa. Lo que pasa es que la ingeniería financiera ha hecho que el conducto por el que debía pasar ese dinero desde Washington hacia esas personas se desvíe y desemboque en el grupo Blackstone, que ahora lo utiliza para adquirir esos terrenos. Y todo por culpa de los intereses al 0% y de la falta de regulación. Y es que el entorno normativo derivado de la crisis financiera de los años 30, como la ley de títulos del 33 y el 34 y todas aquellas leyes destinadas a proteger al ciudadano de a pie de los tiburones de Wall Street, han quedado derogadas, como es el caso de la ley Glass-Steagall, la del aumento del precio de las ventas cortas o la de la venta en corto al descubierto de ofertas públicas de venta, que se derogó hace un par de años. Vamos, que esto es como ofrecerle a la peste bubónica un caldo de cultivo en plena economía y esperar que todo vaya a ir bien. Así es. La última crisis financiera puso de manifiesto que no tenemos una economía real y que la mayoría de los ciudadanos carecen de un empleo bien remunerado. De hecho, la generación del milenio está alcanzando la edad adulta con un 40% menos de riqueza que la generación precedente y mucho menos aún que las anteriores, lo cual se corresponde con la definición clásica de lo que es una estafa piramidal. Resulta que a la élite más selecta se le ha proporcionado una gran cantidad de dinero gratuito, y eso es lo que ha hecho que el precio de la vivienda se dispare en los pocos lugares en los que sí que existen empleos de verdad. Las zonas de moda habitadas por hipsters, como San Francisco, Los Ángeles, Boston o Nueva York, en las que la vivienda está por las nubes. Además, es un negocio en crecimiento. La fabricación de autocaravanas aumenta de modo constante desde el 2009. Lo que no dicen los medios tradicionales es que en el 2009 el presidente era Obama, que podría haber optado por otro camino.
Y es que igual que Stephen Schwarzman dice que su negocio es beneficioso para Estados Unidos, Leslie Moonves también decía que Trump podía ser malo para Estados Unidos, pero que era beneficioso para ellos. Gracias en parte a que cada vez son menos quienes pueden permitirse adquirir una vivienda al uso en muchas zonas urbanas. No lo he mirado, pero estoy seguro de que si comparamos la evolución de las empresas penitenciarias privadas con la de las compañías dedicadas a la venta de autocaravanas, seguro que ambas crecen a la misma velocidad, porque en el fondo se trata del mismo negocio, financiado por los mismos delincuentes. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con Dan Collins, el gran experto en China. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con Dan Collins, que acaba de regresar a Estados Unidos tras haber estado haciendo negocios en China durante 20 años y que ahora es responsable de investigación de Heisenberg Capital. Bienvenido de nuevo, Dan. Hola Max, gracias. Bien, vamos a hablar de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Cuéntenos cuáles son sus inusuales negocios en China. Somos todo oídos. Es de lo más interesante porque pone de manifiesto la existencia de un problema en la política estadounidense que podríamos llamar Chinagate. En las últimas semanas se ha destapado que cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos, su hijo Hunter viajó con él a China, donde recibió una inversión de $1.500 millones por parte del Banco de China para crear en el país asiático un fondo de capital privado, cosa que normalmente un extranjero no puede hacer. De hecho, hay empresas que mueven miles de millones de dólares que no lo han conseguido. No sé si es que Hunter Biden es un genio en materia de inversiones en China, pero lo cierto es que ha recibido esa cantidad del Banco Central y ha podido invertir en algunas de las mayores empresas tecnológicas del país, como Face++, que ofrece un servicio tan polémico como es el del reconocimiento facial. Ya sabíamos que Hunter Biden tuvo problemas en Ucrania, pero esto del Chinagate, si lo analizamos en profundidad, es aún más increíble. Resulta que Estados Unidos se ha pasado 2 años hablando de ese engaño del Russiagate en base a una supuesta reunión que mantuvo Trump en su torre con un abogado ruso, cuando resulta que el hijo de Joe Biden ha cerrado un acuerdo en China por valor de $1.500 millones en lo que a ojos de todos parece un soborno. Y no solo ha ocurrido con Hunter Biden, sino también con otros políticos como Dianne Feinstein, que el otro día supimos que tuvo un espía chino en su despacho durante 20 años, su marido, Richard Blum, que se ha embolsado cientos de millones de dólares coinvirtiendo con la familia del expresidente chino Jiang Zemin, o Neil Bush, hijo del expresidente Bush, que también coinvirtió con el hijo de Jiang Zemin. Yo creo que habría que analizar si ese Chinagate existe de verdad y si China está influyendo en la política estadounidense, porque parece que sí. Así es una locura que se hablara tanto del Russiagate, cuando con quien compite Estados Unidos por el dominio mundial es con China, que protagoniza todo tipo de actividades perversas, como puedan ser las de espionaje, aunque los medios estadounidenses tradicionales no se hagan eco de ello. En fin, ¿con quién está haciendo negocios Hunter Biden? ¿Qué le sugiere a usted su identidad? Dan, denos más detalles, por favor. Hunter Biden tiene una empresa que creo que se llama Bohai Investments, y aunque no he investigado a fondo quiénes forman parte de ella, mis 20 años en China me hacen saber perfectamente en qué consiste todo esto, sobre todo si tenemos en cuenta que en el país asiático la política y los negocios van de la mano. Si Hunter Biden ha cobrado $1.500 millones, no es porque hable chino, que no lo habla, ni porque conozca el mundo de la inversión en China, que no lo conoce. Solo hay una razón para ello y no hay que pensar mucho para adivinarla. Yo creo que tiene que abrirse una profunda investigación sobre el tema, porque hay un montón de políticos estadounidenses que se han enriquecido gracias al Partido Comunista Chino. Dan, las guerras comerciales suelen desembocar en conflictos armados de verdad. Y lo cierto es que aunque lleva 20 años intentándolo, da la sensación de que Estados Unidos no consigue derrotar a Afganistán, por lo que tampoco parece que tenga demasiadas posibilidades de hacerlo con China.
Si nos planteamos esto como juegos de guerra, ¿cuál cree usted que sería el resultado de un conflicto entre China y Estados Unidos? ¿Qué ocurriría? Lo más probable sería un conflicto en el mar de la China Meridional. China cuenta con lo que ellos llaman unas excelentes capacidades antiacceso por toda la costa. Misiles de crucero de corto alcance, 10 veces más submarinos que Estados Unidos, muchos de ellos diésel, frente a los grandes y caros del ejército estadounidense. Hay quien dice que Estados Unidos tiene proyectos de $1.000 millones para guerras de 1 millón. Y lo cierto es que, ya que ha hablado de Afganistán, nuestro ejército financia a un país como Pakistán, que a su vez financia a los talibanes. Por lo que literalmente estamos financiando una guerra contra nosotros mismos. Y lo que podría ocurrir con China sería un conflicto de poca duración, con el hundimiento de algunas fuerzas navales o el derribo de algunos aviones estadounidenses, pero sin que Estados Unidos tenga la posibilidad de derrotar a China en esa zona del mundo. Ahora bien, China tampoco es que tenga la fuerza necesaria como para proyectarse fuera del mar de la China Meridional. El problema es que si Estados Unidos perdiera ese breve conflicto con China en el mar de la China Meridional o en el de la China Oriental, el dominio intelectual por parte del ejército estadounidense quedaría en entredicho, lo cual afectaría negativamente al dólar. La gente se pondría en plan, a ver, si el dólar ya no cuenta con el apoyo de un ejército fuerte, entonces la estabilidad financiera de Estados Unidos corre un grave peligro. ¿Y entonces qué puede pasar? Ese es el torrente de acontecimientos que podría desencadenarse. Sí, y es que, como señala usted, y como reconoce el propio Paul Krugman del New York Times, el dólar se apoya en hombres armados. En fin, vamos a trasladar ahora ese posible conflicto armado a los mercados de divisas. Hay quien afirma que, de llevar a cabo su amenaza de vender bonos del Tesoro estadounidense, China acabaría perjudicando más a su propia economía que a la de Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí que está haciendo China es comprar oro, anunciando públicamente por primera vez que ha comprado grandes cantidades de este metal. Háblenos de la guerra de divisas, del dólar, del oro. ¿Qué cree que va a pasar, Dan? A ver, en este tema vamos bastante por delante, Max, porque llevamos años hablando de él. China ha estado acumulando un montón de oro, no a través del Banco Central, sino de sus entidades bancarias que son propiedad del Estado. China es la mayor productora de oro y todo el metal se ha quedado dentro del país importando todo lo que podía. Hay quien dirá, según los datos, China tiene X toneladas de oro en el Banco Central. El problema es que no todo el oro se almacena ahí, sino también en los demás bancos propiedad del Estado. De hecho, cualquier banco regional, por pequeño que sea, vende barras de oro. Es lo que el gobierno chino, a través de sus medios de comunicación, denomina tener el oro en manos del pueblo. China ya vaticinó esa guerra de divisas hace una década, por eso ha acumulado todo el oro posible. En cuanto a la hipotética venta de bonos del Tesoro estadounidense, en el 2009 ya nos dimos cuenta de que lo único que tiene que hacer la Reserva Federal para combatirlo es emitir moneda. Así que tampoco creo que se trate de un arma tan poderosa como considera la gente. Y como China se lance a ello, entonces no va a tener forma de impedir la subida del yuan, que es algo que podría ocurrir, porque no se trata de una divisa tan débil como se cree. China ha comprado un montón de bonos del Tesoro para mantener su divisa en niveles artificialmente bajos. Esa es la razón que hay detrás de ello, la misma que tiene Japón. Vamos, que todo esto se encuadra dentro de la manipulación de las divisas que lleva produciéndose desde hace décadas. Y no, yo no creo que China vaya a vender esos bonos. Lo que sí que vaticino es un combate en otros ámbitos. Por ejemplo, Xi Jinping acaba de visitar una planta de extracción de tierras raras, lo cual hace pensar que China pueda dejar de exportarlas. Es más, las tierras raras procesadas solo se encuentran en China, hay unas pocas en Australia, pero no están procesadas. Y sin ellas el ejército estadounidense no podría fabricar armas. Vamos, que China tiene otras formas de combatir contra Estados Unidos en lugar de recurrir a la venta de bonos del Tesoro. Muy bien, vamos a hablar ahora de la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, de la que forman parte China, Rusia y los países de Eurasia, todos ellos muy interesados en la compra de oro y en establecer un gran bloque comercial que algunos denominan la nueva Ruta de la Seda. Pues bien, resulta que Italia se ha salido del guión marcado por Estados Unidos y ha anunciado su intención de participar en la iniciativa. Un anuncio al que podría seguirle, desde mi punto de vista, el de otros países europeos como Alemania. Denos su opinión sobre cómo están las cosas a día de hoy, Dan. Es una batalla mundial por la influencia. La iniciativa Un Cinturón, una Ruta
parece extender sus tentáculos cada vez más al oeste. Al principio terminaba en Polonia y Serbia. Y lo cierto es que las empresas de infraestructuras chinas están construyendo un montón en Europa del Este. Incluso celebran una reunión anual llamada 15+1, en la que participan todos los países de la región más China. Vamos, que China lleva la voz cantante en la zona a la hora de construir infraestructuras, mientras que la Unión Europea continúa con sus conflictos internos. Pues bien, lo que pretende ahora Italia es recibir también su parte de la inversión de capital chino. Yo creo que la estrategia podría atravesar el antiguo telón de acero de la Guerra Fría y extenderse más al oeste. De momento ha llegado hasta Italia y ya veremos a cuántos países más puede llegar. Es normal que China quiera exportar su producción industrial, como es el caso del acero, porque ha creado demasiada. Y si China es la dueña de las redes de telecomunicaciones, eso significa que tiene el control de la situación en esos países. Vamos, que en las naciones adheridas a la iniciativa, la red eléctrica pasará a estar controlada por empresas chinas, igual que las telecomunicaciones. Es un poco como lo que hizo hace 100 años Estados Unidos en Sudamérica, controlando la situación y poniendo y quitando gobiernos a su antojo. Esa es la proyección de poder que pretende conquistar China mediante la iniciativa Un Cinturón, una Ruta. Pues ya que habla de las telecomunicaciones, nos estamos adentrando en la era de 5G. Y si tenemos en cuenta todos los países que forman parte de la iniciativa, lo cierto es que esa tecnología 5G puede suponer un cambio radical en lo que respecta al poder de la telefonía a nivel mundial. Dan. Sí, se podrá acceder a todos los macrodatos. En las redes de telecomunicaciones resulta muy sencillo instalar programas espía, ya sea en el hardware o en el propio código del software. De hecho, con las decenas de millones de líneas de código que hay, resulta prácticamente imposible encontrar ese código maligno que envía información al Ministerio de Seguridad chino. Por eso los gobiernos occidentales están tan asustados, por el control que proporciona ser el dueño de las redes de telecomunicaciones en términos de acceso a la información. Ahora que se habla tanto de la prohibición de Huawei en Estados Unidos, lo cierto es que en el 2009 China ya prohibió la utilización de los servicios de Cisco y de otras empresas después de conocerse las revelaciones de Edward Snowden y la estrecha relación que mantienen las empresas tecnológicas estadounidenses con las agencias de inteligencia del país. En ese mismo momento, China prohibió la compra de cualquier tecnología estadounidense, obligando a aquellos ciudadanos que quisieran adquirir una tecnología no disponible en su país a hacerlo en Europa, no en Estados Unidos. Así pues, la interferencia de las agencias de inteligencia estadounidenses en China ha provocado que las empresas de telecomunicaciones pierdan todo ese mercado, dando lugar a un grave conflicto en el ámbito tecnológico. Sí, y en el de la inteligencia artificial. En fin, Dan, con eso ponemos punto y final a la entrevista. Gracias. Gracias a usted. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Dan Collins, nuevo responsable de investigación de Heisenberg Capital.